Buenos días, este es el material que les tenía pendiente sobre titulación complejométrica, determinación de calcio y magnesio con EDTA. Los resultados de aprendizaje del curso siempre tenerlos presentes. El agua la ocupamos para diversos fines, ya sea para lavar la ropa, para ducharnos, para tomar, para preparar comida, etcétera. Estas aguas que nosotros tomamos vienen de la naturaleza, y en la naturaleza estas aguas se pueden enriquecer en iones calcio y magnesio. Estos metales alcalinos tierros se encuentran en la corteza terrestre y dentro del ciclo del agua, agua lluvia, ¿cierto? Que percolan hacia napas o depósitos de aguas subterráneos o ríos, etcétera, son capaces de arrastrar iones calcio y magnesio producto de la solubilización parcial de los minerales que se encuentran en estas zonas de la corteza. Dependiendo de la concentración de calcio y magnesio en el agua, esta agua se puede denominar agua dura. Esta agua dura presenta ciertos problemas. En primer lugar, veamos acá, tenemos el depósito de sarro. Este sarro que se deposita, ya sea en los hervidores, en calentador de agua, resistencias eléctricas, trae un problema. ¿Sí? Trae un problema porque esto se empieza a acumular, empieza a ocupar espacio y nada, pues al final el dispositivo ya no está con la conductividad con la que salió de fábrica, por lo tanto puede traer problemas de recalentamiento, etcétera. Además, tenemos esta otra figura donde aparecen dos matraces Erlenmeyer con muestras de agua, un agua blanda, ¿sí? Y agua dura. Recuerde que el agua blanda tiene bajas concentraciones de calcio y magnesio, mientras que el agua dura tiene altas concentraciones de calcio y magnesio. En esta muestra de agua se puso un poco de detergente, un surfactante tensoactivo, se agitó, ¿cierto? Y esto genera espuma, que es lo normal, lo que hace un detergente en agüita, ¿sí? Mientras que se hace lo mismo en agua dura y este jabón está cortado. Debido a la alta presencia de iones calcio y magnesio, el jabón precipita, ¿sí? Por lo tanto es incapaz de formar burbuja y su función tensoactiva, surfactante, que es para lo que se hacen los detergentes, se ve anulada. Aquí aparece una boquilla como de una ducha, donde también se ve el depósito de sal, producto de la dureza del agua, y aquí tenemos una salida de agua de lavaplato que también tiene depósito de sal, producto también de la dureza del agua. Cuando tenemos iones calcio y iones magnesio en disolución y le acercamos o lo ponemos a reaccionar con una molécula, un ligando con carga negativa, la reacción es favorable. Sabemos que cargas de signo contrario tienden a atraerse, por lo tanto estos cationes, carga positiva, van a sentirse atraídos por estos aniones, carga negativa. En este caso el EDTA nosotros vamos a trabajar a pH básico. Y a pH básico el EDTA se presenta como un anión factible, ¿cierto? Es la reacción de este anión con iones calcio o magnesio. Eso va a ser parte del principio o de los fundamentos de esta titulación complejométrica. Los ligandos, los ligandos son en general, ligando de un tipo de molécula, se caracterizan por tener densidad electrónica localizada sobre ciertos átomos, es decir, tienen un exceso de electrones sobre ciertos átomos. Por ejemplo, la molécula de agua, si la representamos, ¿cierto?, como su estructura de Lewis, nos damos cuenta que tiene pares de electrones solitarios en su estructura. Estos pares de electrones son capaces de reaccionar, por ejemplo, con el H+. ¿Sí? Recuerda que el agua puede actuar como una base, tanto como un ácido. Cuando actúa como una base, uno de esos electrones va a formar un enlace, un nuevo enlace con el protón. Y esto va a terminar siendo H3 o más, que es lo que aparece representado en esta figurita. Es decir, estos electrones disponibles, estos pares solitarios de electrones, en la molécula favorecen la reacción con cationes, o permiten la reacción con cationes, mediante un enlace covalente dativo. Los ligandos hacen lo mismo, ¿sí?, frente a un metal. Son capaces de formar compuestos de coordinación, tal como hace el EDTA. Fíjese que en esta figura, letra A, tenemos el EDTA protonado. Está en su forma ácida, ¿sí?, con todos los hidrógenos ácidos en su lugar. A medida que nosotros aumentamos el pH, esto se convierte en un anión, ¿sí? Vemos que aquí ya perdió un protón, acá ya perdió otro, permanecen dos, ¿sí?, pero ya perdió dos. Y esto se convierte en la sal disódica de EDTA. Cuando uno neutraliza el EDTA y después por ejemplo con hidróxido de sodio puede ser, porque estos son sodios, se neutraliza, se recupera como una sal, usted lo va a encontrar de esta manera en un frasco seco, ¿sí?, como el EDTA disódico, además hidratado. Cuando el EDTA se hace reaccionar en disolución con un ion como el ion calcio, por ejemplo, se forma este compuesto de coordinación, donde el EDTA, como es un ligando polidentado,
¿sí? Un ligando polidentado tiene varios sitios de coordinación, es capaz de, entre comillas, envolver, ¿sí? Este ion de calcio y formar este nuevo compuesto que es bastante estable, ¿sí? Es decir, como que este ligando lo atrapa de cierto modo. No es el único que hace eso, porque los indicadores que nosotros vamos a utilizar el día de hoy, tanto el calcón como el NET, también forman compuestos de coordinación con el calcio y con el magnesio. ¿Cuál es la gracia? Que estos ligandos, calcón y NET, tienen diferentes colores, estando coordinados con metal o estando en su forma libre, sin coordinar ningún metal. Ese cambio de color a nosotros nos va a ayudar a identificar el punto final de la titulación. Estos compuestos de coordinación nosotros ya hemos visto alguna vez en química general la síntesis del tetramino cobre 2, y los colores vistosos que tienen son también característicos de muchos compuestos de coordinación. Esta es una representación del sulfato de tetramin cobre 2, y esta es una representación del catión, ¿cierto? El catión complejo, perdón, en disolución acuosa. Esto, calcón y NET, forman complejos con los iones metálicos calcio y magnesio, y eso es lo que nosotros vamos a utilizar como fundamento para esta titulación. Aquí al lado izquierdo se ve el complejo de calcio con calcón, ¿sí? Este complejo tiene un color rosadito, característico, ¿sí?, de esta especie. Cuando el calcón está libre, sin calcio, ¿sí?, presenta este color azulito. Ahora, para poder transitar de la situación del calcón está coordinado al calcio a la situación donde el calcón está solo, lo que se hace es echarle EDTA. Se agrega EDTA a la disolución y el EDTA reacciona con el calcio para formar también un compuesto de coordinación, pero es un compuesto de coordinación que es más estable. El calcio prefiere reaccionar con el EDTA antes que con el calcón. Por lo tanto, si en este matraz, ¿sí?, si en este matraz nosotros tenemos muchos iones calcio disueltos y tenemos un poquito de calcio con calcón, porque recuerda el procedimiento, se le pone poquito calcón. Al añadirle EDTA desde la bureta, ¿sí?, el EDTA va a empezar a reaccionar con el calcio, el sistema sigue rosadito, porque hay calcón con calcio, el sistema sigue rosadito, le ponemos más EDTA, el sistema sigue rosadito, seguimos poniendo EDTA, el sistema sigue rosado, pero va a llegar el punto final de la titulación, que es cuando agregamos EDTA y el único calcio que queda para reaccionar es el calcio que tiene el calcón. Por lo tanto, cuando añadimos EDTA, el EDTA va a reaccionar con este último calcio que queda y el calcón ahora queda libre, y el calcón libre muestra color azul. En ese momento usted sabe que llegó al punto final de la titulación. Esto, en este momento estoy hablando de calcio, magnesio indistintamente, porque los colores son bastante similares. Cuando ocupamos el indicador NET, el cambio más o menos similar, ¿sí? Este viene a ser el color del NET libre y este viene a ser el color del NET coordinado, ¿sí? Esta figura que aparece acá abajo es un espectro de absorción, donde aparece un indicador que es similar al calcón y al NET, que se llama calmaquita o calmagita, ¿sí?, que también tiene diferentes colores cuando está coordinado y cuando está libre. La letra A nos dice que es cuando el sistema no se le ha añadido EDTA, es decir, el indicador calmagita está coordinado, ¿sí?, y luego cuando se ha añadido un exceso de EDTA a la disolución, liberando este indicador calmagita, y ahora por supuesto presenta otro color reflejado en una longitud de onda de absorción distinta, ¿sí? Estos son cambios de colores. En resumen, siempre en la bureta, en este trabajo, vamos a tener el EDTA. En el material en medio vamos a tener la muestra problema con el indicador y con el pH adecuado, porque en el procedimiento, si es que ya han tenido la oportunidad de ver también, tenemos una forma de titular selectivamente calcio y magnesio en función del pH, aprovechando la precipitación del magnesio a pH 12. Esta curva que aparece aquí es una curva de titulación. La reconocemos fácil, ¿cierto? Porque es un volumen frente a un observable, un volumen de agente titulante frente a un observable. Cuando era la titulación ácido-base, este observable era el pH, ¿se recuerda? Con un potenciómetro, ¿sí? Ahora esto es un detector de potencial de voltaje, ¿sí? Esto está en milivolts, este detecta la diferencia de potencial, el voltaje del sistema en una titulación potenciométrica, que también se usa para el seguimiento de la titulación de calcio con EDTA.
Sin embargo, aquí nosotros lo vamos a hacer mediante el cambio de color. La curva de titulación es la misma, el fenómeno es el mismo. Tenemos al comienzo una poca variación de la función, pero a medida que nos acercamos al punto de equivalencia, la pendiente aumenta, ¿cierto? Donde es el punto de máxima pendiente, nosotros tenemos nuestro punto final de la titulación. Esto son las ecuaciones químicas que representan, ¿sí?, la situación antes y después del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia tenemos el complejo de magnesio con net de color rojo, o de calcio con calcón, si usted quiere, porque estos colores son similares, ¿sí? Son bien parecidos. A medida que agregamos EDTA, el EDTA es capaz de desplazar al net del sistema de reacción, o del complejo, ¿sí?, de su unión con magnesio, de forma que transcurría la reacción. El magnesio ahora está coordinado con EDTA, que es una sustancia no brinda color a la disolución, mientras que el indicador net en su forma libre da color azul. Lo mismo hace el calcón. Por lo tanto, el viraje de color rojo-azul es donde nosotros tenemos el punto de equivalencia, cercano al punto final de la titulación. Respecto al procedimiento, en la guía el procedimiento aparece señalado desde la preparación del EDTA. Desde mismo la preparación del EDTA, es decir, cómo se debiera hacer para preparar, en este caso, medio litro, 500 ml, de una solución estándar de EDTA de una concentración, ¿cierto?, cercana a 0.02 mol por litro. Entonces la instrucción, esto es lo que ustedes tienen que haber hecho en el laboratorio en estos días, dice en una balanza analítica pesar exactamente una masa cercana a 3.7 gramos de EDTA, transferirlo a un matraforado, que lo tenemos acá, de 500 ml, y completar con agua después de haberlo disuelto bien. Entonces, como ejemplo, para saber cuál es la concentración de EDTA, hacemos el siguiente cálculo, ¿sí? La concentración molar, ¿sí?, de EDTA va a ser igual a 3.656 gramos sobre medio litro. 0.500 está con 3 cifras significativas, 0.500 ml. Como es la concentración molar, vamos a ocupar entonces la masa molar y vamos a dividir, sabiendo que un mol de EDTA tiene 372.24 gramos de EDTA. Verificamos las unidades y esto nos va a dar inmediatamente 0.01964 mol por litro. Esta es la concentración de EDTA preparada, ¿sí? Esto era tan fácil como tomar un frasquito de EDTA con una espátula, poner aquí, ¿cierto?, un papelito, poner encima el EDTA con la espátula y ir registrando la masa. Ahora que 3.7 gramos igual es una cantidad grande, esto tendría que haber sido como un pocillito, un frasquito, algo así. Luego eso se transfiere completamente al matraz, se añade agua, se disuelve bien y a continuación se completa con agua hasta la línea. Es importante revisar el asunto de la solubilidad del EDTA, que aparece en una de las notas en la guía de laboratorio. Sí, esa era la forma de preparar esta disolución y también la forma de calcular la molaridad resultante. En la guía pueden revisar las notas 1, 2 y 3 que tienen que ver con esta parte del procedimiento. A continuación, ¿sí?, una vez que el agente titulante ya estaba preparado, corresponde entonces hacer primero la determinación solo de calcio. Recuerda que esta es una muestra problema que contiene calcio y también contiene magnesio, ¿sí? Ahora la reactividad del calcio y magnesio frente a los indicadores, calcón, net y también frente al EDTA es bastante similar. Por lo tanto, si los queremos cuantificar de manera separada, necesitamos hacer un previo tratamiento. Y ese previo tratamiento, ¿sí?, agregar gotas de hidróxido de sodio al 50% hasta obtener pH 12. Dice aquí entre 2 a 4 gotas, pero va a depender también de cuánto sea la alícuota que se va a tomar, cuánta agua después se le va a poner, etcétera, ¿sí? Pero esto es fácil de verificar con un papel indicador de pH, saber que usted está hasta pH 12. ¿Por qué pH 12? Porque a pH 12 se forma, ¿sí?, por eso lo escribí aquí abajo, se forma el hidróxido de magnesio, que es una sal poco soluble. Por lo tanto, de esta manera nosotros dejamos el magnesio fuera de combate, ¿sí?, prácticamente fuera de combate, precipitado, ¿cierto? Queda precipitado. Entonces, de esa manera, con el precipitado en el medio de reacción, se planeaba hacer, es lo que estaríamos haciendo en el laboratorio ahora, se planeaba hacer la titulación entonces solo de calcio. Una vez que ya se puso el medio básico,
Una vez que ya se agregó un poco de agua para darle volumen al sistema, se empieza a titular con EDTA. Recuerde que el EDTA va a ir en la uretra. Nosotros ya sabemos la concentración de EDTA porque lo hemos preparado, aunque en el laboratorio normalmente el EDTA ya se lo entregan preparado, pero para que usted sepa que el preparar solución de EDTA tampoco es tan difícil. Cuesta solubilizar un poco, pero se hace. Bien, en este caso ocupamos el indicador calcón. El calcón para solo calcio, recuérdelo, calcón solo calcio, ¿sí? Y por supuesto el punto final corresponde al primer cambio de color, que va a ser entonces de azulito a rojo. Les puse esta figurita aquí porque en realidad este tipo de análisis se puede hacer para cualquier muestra de agua. Si usted quiere analizar, por ejemplo, el contenido de calcio y magnesio en el agua de una puntera, en el agua de una vertiente, en el agua de mar, en el agua que está tomando, etcétera, puede hacer este experimento y más o menos sencillo. Sí, más o menos sencillo de hacer. Otra cosa que les quería comentar aquí importante, cuando dice la alícuota. ¿A qué se refiere la alícuota? Nada, pues se refiere a sacar una parte con una pipeta total, sacar una parte de la muestra problema completa, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que de 100 ml, supongamos que este matracito fuera de 100 ml, ¿sí? De 100 ml, usted saca solamente 10 ml y sobre eso va a hacer el análisis. ¿Qué significa eso? Que cuando usted obtenga sus resultados de concentración, le va a tocar multiplicar por 10. Porque aquí, si usted sacó, ¿sí? Si sacó 10 desde 100 y analizó solamente una fracción que era el 10% de esto, le toca multiplicar por 10 de nuevo para tener la concentración original de todo el sistema. En el fondo aquí usted va a calcular el número de moles de calcio que están presentes solamente en 10 ml de la muestra. Si usted quiere expresar el porcentaje de calcio o gramos por litro o la unidad de concentración que quiera, siempre le va a tocar amplificar por el volumen que usted quiere expresar su resultado. Si va a multiplicar, por ejemplo, si quiere expresar entonces su resultado como un porcentaje, ya sea masa volumen o volumen, pero en términos de porcentaje, le va a tocar escalar hasta 100. ¿Sí? Si quiere presentarlos como molaridad, le va a tocar escalarlo hasta 1000. ¿Sí? Por otro lado, cuando se va a hacer la determinación de calcio y magnesio juntos, nosotros vamos a trabajar a pH 10, porque es un pH que nos garantiza que tanto el EDTA como los indicadores van a estar desprotonados, es decir, en su forma aniónica, lo que favorece la reacción con los cationes. A este pH no precipita ni calcio ni magnesio, por lo tanto están los dos libres y usted va a hacer la titulación de aquí todo junto, ¿sí? Todo junto. Y nuevamente el punto final queda indicado por el viraje de rojo a azul. ¿Sí? En procedimiento similar, de su muestra problema va a tomar una alícuota, ¿sí? Toma una alícuota, después esa alícuota la traspasamos a Trailer-Meyer y de eso, ¿cierto? Después se va a la titulación. Aquí aparecen datos de ejemplo de una titulación complejométrica hecha por triplicado, es decir, este experimento se hizo una vez, se repitió y se repitió nuevamente y al final con esto se hace un tratamiento de datos tipo sacar el promedio, ¿sí? Tenemos el volumen gastado de EDTA cuando se titularon simultáneamente calcio y magnesio y tenemos el volumen de EDTA cuando se ha titulado solamente calcio, entonces, los volúmenes cuando se le titula solo calcio, por supuesto, son menores, ¿cierto? Porque el magnesio ha quedado fuera de combate. Producto del ajuste de pH a pH 12. Aquí aparece el desarrollo del ejemplo de cálculo, que es el video que les dejé con este ejercicio que viene en la guía del laboratorio, donde, con los datos disponibles, se calcula en primer lugar el promedio de volumen de EDTA gastado para la titulación de calcio y de magnesio. Como sabemos que la estequiometría de la reacción es 1 a 1, porque eso es lo que vimos acá, la estequiometría de la reacción es 1 a 1, es decir, por cada un mol de EDTA corresponde un mol de magnesio o de calcio, ¿sí? Aquí nosotros ocupamos el factor de conversión 1 a 1. Eso nos da que en total hay 2.858 por 10 a la menos 4 mol de metal 2+, indistintamente sea calcio o magnesio. Estamos hablando de esto total, ¿sí? A pH 10. A continuación, cuando se titula solo calcio, recuerde esto es lo que se hizo a pH 12, la primera parte del experimento.
calculamos en primer lugar el promedio de los volúmenes, ¿sí?, gastados en la titulación, y del mismo modo calculamos el número de moles de calcio. Luego, haciendo la diferencia entre los moles totales y los moles de calcio, se obtienen entonces los moles de magnesio aquí. Si multiplicamos por la masa molar, tenemos los gramos de magnesio, y si dividimos por el volumen utilizado, ¿sí?, que aquí recuerde que fueron 10 ml en nuestro problema, y escalamos eso al litro, porque nos están pidiendo gramos por litro, obtenemos, ¿cierto?, la concentración de iones magnesio en la muestra problema, con un experimento bastante sencillo, con una titulación complejométrica que es guiada, ¿cierto?, por este cambio de color de la disolución. Preparé también esta planilla Excel para analizar rápidamente cómo varían las concentraciones de calcio y magnesio en función de los volúmenes de titulante gastado. Y esta tablita, esta hoja Excel, la configuré del siguiente modo, ¿sí? Con los volúmenes de las diferentes titulaciones se puede calcular cuánto de moles de calcio y magnesio, moles totales, se obtiene. Y esto es simplemente multiplicando el volumen gastado, ¿sí?, dividido por 1000 para llevarlo a litros, por la concentración de ETA, que la tengo anotada aquí, que uno puede escribir cualquier valor, porque resulta que como cada grupo va a preparar un ETA distinto, esto podría haber sido, ponte tú, 18, 45, y eso va a terminar cambiando los valores de toda la titulación, ¿sí? Esto es el caso para la concentración .0196. Para calcular los moles de calcio y magnesio es simplemente multiplicar el volumen por la concentración, ¿sí?, y eso para cada uno de las repeticiones. Los moles de calcio, lo mismo, utilizando los datos de solo calcio. Y para llevar esto a moles de magnesio, la resta, ¿cierto?, es simplemente la resta del número de moles totales sobre el número, o menos el número de moles de calcio. Y eso para cada una de las titulaciones. Esto lo puedo llevar a masa, ¿cierto?, porque como los resultados son solicitados en gramos por litro, esto multiplicando por la masa molar de cada elemento, puedo llevarlo a masa, ¿sí? Eso para cada una de las titulaciones. Y por supuesto aquí aparecen los promedios. Todo esto son valores promedios. Finalmente, para calcular los gramos por litro, ¿sí?, es tan simple como tomar la masa de magnesio promedio, ¿sí?, en este caso para 10 ml, porque recuerden que estos son los resultados del experimento donde se utilizaron 10 ml de muestra. Si multiplico ese número por 100 para llevarlo al litro, ya tengo entonces los gramos del elemento, ya sea magnesio o calcio, por litro de disolución, ¿sí? Este es el resultado final de este tipo de titulaciones. Finalmente, comentarles también que estos trabajos de titulación ácido base se utilizan para educación química. Para situarlo en contexto, por ejemplo, en este trabajo, que es del 2018, usan esta misma técnica, con algunas variaciones por supuesto, para detectar calcio y magnesio en bolsitas de fluido intravenoso, un tipo de suero, me imagino, ¿sí? Y nada, pues aquí tienen sus muestras. Esto ya no ha sido hecho por triplicado, sino que se ha repetido 8 veces, ¿sí?, con diferentes volúmenes, cambiando algunas de las variables, ¿cierto?, y calculando entonces la concentración de los iones a partir de los volúmenes de ETA gastados en la titulación, ¿sí? Otro ejemplo de esto es también el uso de esta misma técnica para saber la solubilidad del carbonato de calcio en una solución acuosa de cloruro de amonio. Este par que aparece aquí, de cloruro de amonio con carbonato de calcio, me suena al proceso Solvay para preparación de carbonato de sodio a partir de carbonato de calcio. Bueno, como sea, es un aspecto de interés, y como el carbonato de calcio va a liberar iones calcio a la disolución de manera parcial, dependiendo de un KPS, ¿cierto?, dependiendo de la temperatura, etcétera, se puede cuantificar entonces la concentración de iones calcio disueltos, y eso le va a conducir al resultado que buscan estos autores, que es la solubilidad de la sal, ¿sí? Otro ejemplo es también aquí cómo influye la fuerza iónica que está presente en una disolución en la solubilidad del sulfato de calcio dihidrato, ¿sí? También haciendo la técnica de titulación con ETA para iones calcio, con algunas modificaciones también, ¿sí? Y así, bueno, en fin, hay otro trabajo. Este otro que le había comentado también en la guía,
Todo esto está referenciado en la guía de laboratorio. Ahí le dejé las citas de esto, así que alguien quiere revisar. Esto ocuparon el método súper parecido. Cambiaron quizás unas poquitas cosas, pero para cuantificar zinc. Nosotros lo hemos ocupado para calcio y magnesio. Estas personas lo ocuparon para cuantificar zinc, ocupando un indicador auxiliar. También discuten algo de eso. Esto, titulación complejométrica, utilizando estos indicadores, igual es más o menos antiguo. ¿Sí? Este es otro trabajo. Veamos de qué año es. Este es del año de la pera. A ver. Mira, 1955. Y aquí este espectro de absorción nos muestra, ¿cierto?, que se forman distintas especies del indicador NET, en este caso, en este trabajo, con iones calcio y iones magnesio. Los espectros de absorción distintos, ¿cierto?, nos dicen que se forman diversas especies que, en el fondo, para efectos prácticos, a nosotros nos revelan que pasa de rojo a azul, ¿sí? Independiente del número de especies que se forman aquí, a pesar de que puede ser un asunto súper interesante. Mira, y este último trabajo que les quiero comentar ahora es la detección del punto final en titulaciones por ECTA, pero utilizando un espectrofotómetro basado en un puntero láser. Bastante interesante, ¿sí? Aquí saqué la figurita que le mostraba, ¿cierto?, de este Calmagita. Y construyen un dispositivo basado en un láser, ¿sí?, para poder detectar el cambio de color de la titulación. Es decir, lo que nosotros aquí hacemos más o menos al ojo, de saber cuándo cambia de rojo a azul, para poder encontrar exactamente en qué punto de la curva de titulación nos encontramos. Mediante un método instrumental se puede encontrar de forma más exacta, ¿sí? Y eso es lo que reportan estos investigadores en este trabajo. Bien.